¿cuáles son las expectativas de las células madre? Porque tengo la sensación de que están sobredimensionadas y hay mucha gente que están cifrando sus experiencias, sus expresiones. Adelante, doctor. Bueno, ahora las expectativas cada día crecen más. Hay mayores aplicaciones de células madre a diversos problemas de salud. Por ejemplo, el doctor Gordon del Mount Sinai investigó algo muy importante de esos pacientes que usted decía que no tienen ya solución, sobre todo cuando tienen resistencia al cáncer. Él descubrió que hay dos sustancias que intervienen controlando y esparciendo el cáncer. Uno son unos factores de transferencias llamados Hedgehog y el Notch. Son dos sustancias que hacen que la célula madre oncológica reconozca los quimioterápicos y cree resistencia. Eso crea una condición muy desalentadora para el paciente, porque si estaba respondiendo bien a los quimioterápicos y de pronto evade la acción de esta sustancia, el caso se empieza a complicar y la situación se le vuelve cada vez más difícil al paciente. Entonces, ahora mismo se han creado sustancias para contrarrestar este avance de la enfermedad. Se da una sustancia para controlar la célula madre cancerosa que inhibe estas dos sustancias y se da el quimioterápico para controlar la célula madre diferenciada que produce el cáncer. De tal manera que hay mucha mayor expectativa de que estos pacientes se puedan curar. Porque a medida que envejecemos, los órganos internos de la célula se van desgastando. Ese desgaste causa consecuencias. Si la célula está enferma, el sujeto se enferma. Si la célula madre está sana, los órganos están sanos y el sujeto está sano. Se ha visto como un gran impacto dentro de la ciencia la aparición de la terapia de regeneración. Y eso ha creado muchas expectativas de que muchas enfermedades que antes no se podían curar, ahora se curan. Pero, doctor, por los pacientes diabéticos que experimentan con célula madre, bueno, ¿pueden volver a una regresión al problema original? Sí. Podemos poner una imagen de una paciente que tenemos ahí diabética, que es la primera que tenemos. En primer lugar, las células madre van a reparar. ¿Qué es eso? Esa es una paciente diabética, pero muy particular, porque el tratamiento de regeneración que usamos es multisistémico. Nosotros le decimos al paciente, te va a cambiar desde los cabellos hasta la planta de los pies. Esta es una paciente muy importante porque tiene varias complicaciones. Ella tenía un problema pulmonar que todos los años le daba una neumonía. Y los médicos le dijeron, cada vez que te da la neumonía es más grave que la anterior. De tal modo que ya en cualquiera de estos momentos, esa neumonía te va a coger y tú vas a terminar en una sepsis porque no tiene otra alternativa. Ella tiene unos 6 meses de tratamiento y dice, en diciembre, que era la época en la que me daba la neumonía, doctor, ni siquiera gripe me dio, pero también tenía problemas alérgicos muy fuertes. Esa es otra de las cosas que compensan la célula madre, porque al estabilizar el sistema de defensa, potenciando los linfocitos T, el problema de defensa se equilibra y el paciente empieza a perder las alergias. Y esa fue otra de las cosas que ella se benefició. Pero también esta paciente no podía caminar por 2 razones. Tenía hernia de la columna lumbar y tenía una neuropatía diabética. Sus axones, que son los cordones que generan las neuronas, a partir de la médula espinal salen esos cordones que se degeneran con los diabéticos. Experimentan dolor, sensación de quemazón, picazón,
una debilidad increíble que no pueden caminar, y a los 2 meses esta paciente ya no sentía dolor, ya no había ardor, ya no tenía picazón y ya podía caminar. Es decir, que todos los cuadros noxológicos que tiene esta paciente se habían resuelto. Hay una parte importante porque... Entonces, terminado el tratamiento, por ejemplo, en esta paciente, ¿puede volverle la diabetes al mismo grado? Es una pregunta muy importante. Yo tengo pacientes que tienen 8 años, que han dejado la insulina. Muchos todavía no la han vuelto a usar. Esa paciente dejó la insulina. Yo tengo ahora mismo alrededor de unos 20 pacientes actualmente que no están usando insulina. ¿Se hace inmune a ese tipo, a esa patología? No es la pregunta que quisiera... No es inmune. Lo que pasa es que los diabéticos tienen anticuerpos que destruyen su páncreas, destruyen las células beta, que son las que producen la insulina. Entonces nosotros usamos 2 tipos de sustancias para controlar los anticuerpos. Uno es la IL-4 y otra es la reducción de una citoquina proinflamatoria, que es la IL-1. Entonces usamos anti-IL-1, IL-4 y los reforzamos con el uso de péptidos que también eliminan los anticuerpos. Con la célula madre, los factores de crecimiento y también con la hormona de crecimiento, todas las células de su cuerpo se van a regenerar.